Mis hermanos, muy buenas tardes. Con mucha alegría les damos un saludo, iniciando el estudio de Escuela Dominical, porque también al mismo tiempo estamos abriendo la transmisión a través de Facebook. Así que si más tarde ustedes y yo, que estamos aquí de manera presencial, queremos y deseamos volver a ver el estudio, tratar de repasar los conceptos que hay en él, con todo gusto, hermanos, pueden ingresar a Facebook, buscar la cuenta Miguel Montoro, y ahí van ustedes a ver el estudio y lo pueden reproducir y compartir para poderlo ver cuantas veces ustedes gusten. Estamos aquí en el Centro Evangélico Maranata, esto para dar bienvenida a quienes nos siguen a través de Facebook, y si hay alguna de las personas que nos siguen viviendo en la zona centro del estado de Veracruz, aquí en México, les invitamos a que nos visiten aquí en el Centro Evangélico Maranata. ¿Qué estamos estudiando, hermanos? Estamos estudiando liderazgo. Nos estamos basando en un libro, Líderes de Papel. Si algún hermano, como se los he dicho ya en varios domingos, desea el libro, denme su correo electrónico o pídamelo y se lo mando como documento a través de WhatsApp, y ahí lo pueden abrir de manera digital. Incluso también a las personas que nos sigan a través de Facebook, simplemente en sus comentarios dejen su correo electrónico y con todo gusto yo les hago llegar el material. Sobre este libro nos estamos basando. Ahora, ¿qué es Líderes de Papel? Líderes de Papel es un libro que básicamente la tesis que nos presenta es que uno de los grandes problemas que la iglesia cristiana y los cristianos en general estamos enfrentando es el mal liderazgo. El mal liderazgo. Estamos cometiendo errores garrafales en el ejercicio de la dirección de nuestras iglesias, de la dirección de nuestros hogares o de la dirección de nuestras vidas. Y no se diga nada de la dirección como padres, donde a veces nos equivocamos todavía más. No tarda mucho uno navegando en Facebook para ver muchas fotografías de padres que están malentendiendo el concepto de padres, donde ve uno a papás varones que suben fotos de pequeñitos de 6 o 7 años, ya con pantaloncitos pegados, con mucho gel en el cabello, con 3 o 4 líneas acá, porque quieren que sea el peinado moderno, presumiendo al hijo con lentes oscuros, ¿no? Aquí con mi príncipe. O sea, errores garrafales. Estamos entendiendo erróneamente lo que liderazgo es, y obviamente las consecuencias las estamos pagando todos como sociedad. Por ello, estamos escudriñando el liderazgo de liderazgos, que es el liderazgo de Cristo. Porque el libro de Líderes de Papel nos ofrece otra tesis bien fácil de entender. Si Cristo fue el líder perfecto y tú tratas de conocer su liderazgo e imitas su liderazgo, tú te vas a convertir en un mejor líder. Y poco a poco y lentamente tu vida cambiará la vida de las personas alrededor de ti, y lo más importante, cambiará la vida de nuestra sociedad. Porque esto sí es posible, pero haciendo lo correcto. Así que, analizando el liderazgo de Cristo, en eso estamos. Y también hemos aprendido que el liderazgo de Cristo se construyó a través de hábitos, prácticas cotidianas, cosas que Cristo hacía todo el tiempo. Así que tú puedes hacer lo mismo, no importa si eres hombre, si eres mujer. Si eres cristiano, estás influyendo en el mundo. Y es una labor que ninguno de los creyentes puede simplemente omitir y decir no me corresponde. Desde el momento que aceptamos a Cristo, fuimos llamados a ser luz del mundo, sal de esta tierra. Mis hermanos, vamos entonces a comenzar. Para los que somos de casa y los que están siguiéndonos por Facebook, ahí en la pantalla pueden ver el canal de videos de la iglesia con este logo, Centro Evangélico Maranata. El Facebook, encuentro el Centro Evangélico Maranata, y encuentrocristiano.webno.mx, nuestra página de internet. Y también de manera personal, el canal de videos en YouTube, Miguel Montoro, con este logo. Ahí también pueden suscribirse para poder ver los materiales que estamos subiendo constantemente. Más tardecito, hoy o mañana por la mañana, subimos Maranata TV. Y va a tocar hablar, Maranata TV, va a tocar hablar de una noticia que no sé si vieron, muy simpática por cierto, donde en la Casa Blanca, ¿saben cuál es la Casa Blanca? Eso, la Casa Blanca, donde está el preciso de los Estados Unidos. ¿Cómo se llama el lugar donde está el preciso de México? Palacio Nacional. No, Los Pinos no, ya lo abrieron, ya es para visitar. A ver si de veras andan muy versados en este asunto de dónde viven los presidentes. ¿Y cómo se llama dónde vive el presidente de Argentina? La Casa Rosada. Fíjense qué curioso.
Ustedes dirán, ¿en serio? ¿Y por qué rosada? No les dice nada la palabra. Está pintada de rosada. Entonces, mis hermanos, muy interesante esto, ¿no? Entonces, salió una noticia muy curiosa. En la Casa Blanca apareció un sheriff, un alguacil, un jefe de policía de un pueblo pequeño en Texas, y salió hablando, obviamente a favor de las políticas migratorias del presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, y diciendo el sheriff, criticando a los migrantes, a la gente que de otros países llega a vivir, y expresó lo siguiente y dijo: tengan mucho cuidado, advirtiéndole a la población norteamericana, no, hay que decirlo correctamente, estadounidense, de los Estados Unidos, advirtiéndole a la población estadounidense: estos borrachos, refiriéndose a los migrantes que llegan para allá, estos borrachos van a atropellar a tus hijos y a mis hijos si no los echamos fuera. Bueno, al día siguiente, ahí en el condado de Texas, detuvieron a su hijo adoptivo. ¿Y por qué creen? Porque andaba borracho. Entonces, hermanos, ante noticias como estas, Maranata TV se hace eco y nos enseña algo que pensar. Véanlo, más tarde o mañana subimos Maranata TV, aquí, en Miguel Montoro. Entramos a nuestro tema, el liderazgo de Cristo, que hemos aprendido en forma de tablita. Esto es lo que hemos visto en las últimas lecciones. Hemos visto hasta ahora 4 cualidades que tenía Cristo como líder. Cada una de esas 4 cualidades se construía con 4 hábitos. Cristo practicaba ciertos hábitos y esos hábitos lo convirtieron en el líder que era. La idea es que nosotros seamos líderes a semejanza del Señor. Como un pequeño repaso, por si hay alguna de estas cualidades que ustedes no recuerdan, la primera cualidad del liderazgo de Cristo tenía coherencia. La coherencia se construye si yo practico la honestidad, la seguridad, la comprensión y la sabiduría. El liderazgo de Cristo era un liderazgo que tenía visión. Quiero ser un líder con visión, practica esto: paciencia, confianza, firmeza y perdón. El liderazgo de Cristo tenía metas perfectas. ¿Quieres tú que tu liderazgo tenga buenas metas? Practica esto: sueños, misericordia, justicia y esperanza. El liderazgo de Cristo tenía personalidad perfecta, atraía a las personas. Nos decía el hermano Facundo en su meditación de la Santa Cena, los niños se acercaban a él. Cristo tenía algo que los atraía, se llama personalidad. Y eso se construye si tú practicas mansedumbre, tolerancia, compromiso y triunfo. Hoy vamos a ver la quinta y última cualidad que el liderazgo de Cristo tenía. Recuerden, estas cualidades las estamos tomando del libro de Líderes de Papel, por eso la recomendación de que se hagan del material. Ahora vamos con lo que sigue. Cualidad número 5. El liderazgo de Cristo que tenía prioridades perfectas. Comencemos con la definición. ¿Quién me dice que es una prioridad? Prioridad. Algo que tiene que ver con lo más importante, con lo primero. En los planes a corto y a mediano plazo es algo necesario, ¿no? Tiene que ver con planeación y las cosas que son necesarias dentro de esa planeación. Perfecto, no agrego más. Eso es prioridad. Cristo, como líder, tenía prioridades. Él, Cristo, tenía claramente en su mente cuáles eran las cosas que él tenía que hacer primero, cuáles tenían que venir después y cuáles tenían que llegar al final. Cristo incluso se planteó prioridades, muchas de esas cuales aún todavía él no las ha concluido. ¿Sí han pensado eso? Les pongo un ejemplo. La Biblia dice, con escuchar la frase van a poder completarlo. La Biblia dice: aquel que fue fiel en iniciar su buena obra en ti, será fiel en completarla. Entonces el Señor, no solamente sus prioridades se quedaron en la tierra, sus prioridades fueron para después de cuando Él ya no estuviera. Hemos estado hablando, por los hermanos que nos siguen en Facebook, el día de hoy, hace unos minutos, del proyecto Templo, una nueva casa para esta iglesia. Eso significa priorizar, entender cuáles son las cosas que se necesitan a corto, mediano y largo plazo. Y el buen líder sabe hacer eso, y el mal líder no sabe. Las cosas que tiene que hacer de inmediato las posterga para después, y las cosas que tiene tiempo para llevarlas a cabo quiere hacerlas de inmediato.
Les pongo un ejemplo. Los líderes cristianos como padres, una prioridad que el líder cristiano como padre debe tener es el ejercicio de la disciplina. No es mi opinión, es la opinión de Dios. Padres, ¿qué dice sobre la disciplina? Efesios 6. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Desde el punto de vista de Dios, la prioridad o una de las principales prioridades del líder cristiano como padre tendría que ser la disciplina. Debería de serlo, esa es la opinión de Dios. Pero ¿saben cuál es la opinión del líder cristiano como padre a veces? No, me la llevo tranquila. Y luego todavía que chocan dos liderazgos dentro del hogar, porque mamá quiere decir algo y el papá, no le digas nada a mi hijo. O papá se da cuenta de un hábito deficiente que se está formando en sus hijos y dice, no, espérate, hijo, ¿qué le dijiste al niño? Grita ella desde la cocina. Uy, todavía se dificulta más. Pero según la perspectiva de la Biblia, la disciplina debiera ser una prioridad. Y entonces el líder cristiano como padre la posterga. Debiera ser una prioridad a corto plazo, no a mediano, no a largo. Pero él dice que es a largo. Me voy a esperar. Tiene 4 años, no pasa nada. De momento ya están celebrando la fiesta de 6. Cuando el papá se da cuenta, ya está en 5º de primaria. Y se acercan sus conocidos, oye, qué grande está tu niño, ya el próximo año se va a 6º. Sí, ya se va a 6º de primaria. Ay, ya se va a la secundaria. Y el papá dice, imagínate, ¿y sigue sin disciplina? Ya salió de la secundaria, ya salió de la primaria, entró al nivel de secundaria, al que llaman nivel medio superior, ya ingresó a la secundaria o al grado que corresponda de acuerdo al lugar desde donde nos estén siguiendo en Facebook. Ya llegó a la secundaria, wow, y de momento las cosas cambian, porque ya papá en cuestión de una semana dejó de ser el principal foco de influencia en sus hijos. Ahora ya es el entorno su principal foco de influencia. Y si el hijo o la hija empieza a juntarse con malas influencias, ¿cómo creen que van las cosas ya en segundo de secundaria? Materias reprobadas, ya recibió 2 reportes. Y en ese momento de desesperación, ¿qué dice papá? Voy a disciplinar. 8 años tarde. Ya no obtiene los mismos resultados. Ya le cuesta más trabajo. Ya le cuesta. 8 años atrás teníamos que haber visto a ese padre en las reuniones de oración de la iglesia. Por favor, oren por mis hijos, que Dios me dé sabiduría para disciplinarles y que por favor Dios me dirija porque siento que tengo que corregir esto. 8 años después vemos a ese papá orando en las reuniones de oración de la iglesia. Hermanos, oren por mis hijos, se me fue de la casa, no sé qué hacer, ya no me obedece. Ya. 8 años tarde. Y tal pareciera que desde la tumba, ese profundo filósofo mexicano que tocó las fibras más sensibles del corazón del pueblo, Juan Gabriel, desde la tumba nos canta, pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Ahí tienen un buen ejemplo, no podemos extendernos, pero ahí tienen un buen ejemplo. Eso es tener prioridades. Cristo tenía prioridades perfectas. ¿Cómo se construye eso? ¿Cómo logro que mis ojos espirituales vean con claridad qué es lo que debo atender primero? ¿Cómo puedo yo en mi interior tener la certeza de qué cosas pueden esperar y cuáles cosas se van a alcanzar a través de los años? ¿Cómo se logra? Con hábitos santos, con hábitos buenos. Vamos a ver 2 hábitos a través de los cuales se logra desarrollar las prioridades que deben de ser las más correctas. Mis hermanos, entramos en materia. Primer hábito del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 11, versículos 29 al 30. Primero hacemos la lectura de las citas y después meditamos en ellas. Mateo capítulo 11, versículos 29 al 30. Ahí a través de la transmisión en Facebook, algunos de los hermanos o amigos que nos sigan, abran su Biblia impresa, abran su Biblia digital, busquen este pasaje, léanlo. Nosotros aquí vamos a leerlo en voz audible. ¿Qué hermano o hermana me ayuda de pie con voz fuerte?
Mateo capítulo 11, versos 29 y 30. 29 y 30. Gracias, hermana. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muy bien. Pueden cerrar la Biblia y creo que el 90% de los que estamos aquí lo podremos repetir sin estarlo viendo. ¿Cómo dice? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Subrayen con fosforescente lo que sigue: y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es un hábito de Cristo. Lo practicaba constantemente. Es más, Él mismo lo dijo: aprendan de mí, yo soy. Él los retaba a sus oidores: yo soy manso, soy humilde, véanme, no los estoy engañando. Ustedes pueden darse cuenta si estoy mintiendo. Primero, de los hábitos con los cuales se desarrollan las prioridades. Vamos con la segunda cita. Mateo capítulo 6, verso 10. Segundo de los hábitos con los cuales se desarrolla la capacidad de priorizar espiritualmente. Mateo capítulo 6, verso 10. ¿Quién me ayuda ahora con esta lectura? ¿Quién me ayuda con esta lectura? Hermana Carmen, perdón. Dice, Mateo 6, 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo se llama el pasaje, el contexto del pasaje tan famoso donde está esta frase? El Padre Nuestro. Otra vez podemos cerrar la Biblia y lo podemos decir de memoria: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y ahí está la frase: hágase tu voluntad. ¿Habían escuchado estas dos citas antes? Sí. ¿Cuántas veces las verdades de la Escritura están ante nuestros ojos y podemos leerlas miles de veces, y eso no garantiza que las vayamos a aplicar correctamente? Vamos a empezar con el primer hábito, y para entender el primer hábito de Cristo tengo que hacerles reflexionar un poquito sobre cómo eran las condiciones sociales en los tiempos de Cristo, para que entiendan cómo el mensaje de Cristo, si algo hizo, fue que causó división. Había gente totalmente a favor o totalmente en contra de Cristo. Pero si la Biblia nos da evidencia, sí existe claramente la indicación de qué parte del discurso de Cristo era el que más molestaba a la gente, el que más los molestaba. Porque si ustedes dicen, ya sé, que Cristo les decía que vivieran en santidad y que criticaba a los fariseos llamándoles sepulcros blanqueados, con eso sacudió a la gente, créanme que no. Hay evidencia leyendo los evangelios, y si los analizamos al detalle, de que hay cierta parte de sus enseñanzas y su discurso que hicieron que la gente empezara a sentirse incómoda, y tiene que ver con este hábito. Conozcamos un poquito la sociedad de los tiempos de Jesús. Hermanos, vivir en la Palestina del primer siglo no hubiese sido nada fácil para usted, ni para mí, para cualquiera. La sociedad de Cristo era una sociedad que vivía tiempos de extremada opresión. Tenemos que regresarnos un poco antes del nacimiento de Cristo. Durante algún tiempo antes del nacimiento de Cristo, unos 400 o 500 años antes de su nacimiento, Grecia, la poderosa Grecia, invadió Tierra Santa y tomaron a Palestina como un pueblo subyugado. Habitualmente en la antigüedad, cuando un pueblo conquistaba a otro, rara vez los aniquilaban. Había conquistadores que sí hacían eso, los griegos no eran así. Rara vez pasaba eso, que hubiera aniquilación, sino que más bien conquistaban una nación y ya los volvían súbditos. Al decir súbdito, lo que estamos diciendo es que el pueblo conquistado ahora ya tenía que vivir bajo vasallaje. Decir vasallaje quiere decir que el pueblo conquistado tenía que empezar a pagar impuestos al conquistador. Tenía que empezar a dárselos. Y si no se los daba, te voy a mandar a mi ejército y te destruyo. Digo, el derecho de piso famoso de hoy, ¿lo han escuchado mencionar? ¿Sí? ¿Qué es el derecho de piso?
Hay un grupo criminal que va y toca la puerta de tu negocio y te dice, yo te voy a dar protección. Ah, y para empezar te aseguro que no te vengo a asaltar. Ya tienes la seguridad de que no te voy a asaltar. Pero aparte te puedo proteger de otros malosos. Nada más que necesito que cada mes me des dinero. Eso es derecho de piso. Fíjense, ya se cobraba derecho de piso desde hace 3,000 años. Digo, a veces las cosas no salen mal, ¿no? Salen mal. Recientemente, apenas pasó, ¿no? Ahí por Cerritos, que una persona llegó a una refaccionaria y dijo, vengo a cobrar el derecho de piso. Salieron los trabajadores, lo agarraron a batazos y fue a parar al hospital regional y pues se fue sin su derecho de piso, ¿no? Pero a veces no les sale bien, ¿no? Pero en aquellos tiempos sí solía salirles bien porque mandaban ejército y ante eso no se podía hacer nada, mis hermanos. Muy bien, los griegos conquistan Tierra Santa y la presión que los griegos pusieron sobre los judíos fue tan brutal, tan pesada y tan desgastante que no aguantaron mucho tiempo. Es más, empezaron a formarse ciertos grupos rebeldes para tratar de pelear contra los griegos. De esos grupos rebeldes empezó a surgir un hombre que formaba parte de una familia a la cual hoy la historia la registra como la familia de los macabeos. La palabra macabeo significa cabeza de martillo. Y este personaje de la familia de los macabeos comenzó a tener tal liderazgo que logró formar un gran ejército y con él a la cabeza expulsaron a los griegos de Tierra Santa. Y nuevamente el moderno Israel hace 2000 años se convirtió en un territorio libre. Pero entonces llegaron los romanos. Y los romanos eran peores que los griegos. Y cuando los judíos sentían que ya se habían librado del yugo, viene un yugo peor. Y cuando Roma ingresa a Tierra Santa, Roma no fue tan condescendiente como los griegos. Sí, Roma les permitía practicar su religión. Roma incluso les daba dinero para construir sus sinagogas. Roma toleraba a sus sacerdotes. Roma permitía incluso que los judíos tuvieran su propia policía para que se encargara de sus asuntos. Pero en cuanto se trataba a un régimen, en cuanto se trataba de un régimen de disciplina o de rebeldía, Roma no se tentaba el corazón. Roma aplastaba, Roma avasallaba. Roma no se contentaba con conquistar a aquel que se quería rebelar. Roma lo crucificaba, lo desollaba vivo, lo lanzaba a los perros. Era una sociedad brutal. Hoy se sabe que pocas sociedades llevaron a un grado tan fino la tortura y la muerte como los romanos. Para que tengan una idea, mis hermanos, cuando Jesucristo era un niño de unos, calculemos entre unos 8 o 10 años, ahí mismo en la región de Galilea, de donde Cristo vivió, hubo una rebelión muy famosa que quedó registrada en los libros de historia, no en la Biblia. Hubo una rebelión Galilea, ahí donde Cristo vivía. En cuanto intentaron rebelarse contra Roma e intentaron que más gente de Israel se uniera a ellos y los romanos se enteraron, enviaron un ejército, apagaron la rebelión y en un solo día, Roma, sobre las montañas de Galilea, crucificó a 2000 personas. Un solo día. Imagínense a los viajeros pasar por Galilea y ver las montañas repletas de cuerpos crucificados. 2000 crucificados. Así era Roma. Roma no se tentaba el corazón, en verdad. No se tentaba el corazón. Ahora imagínense, ustedes y yo como sociedad, estar presionados por eso. Estar presionados por una sociedad que te quitó la paz, te quitó el gozo, por una sociedad de la cual temes en qué momento puedan llegar los soldados de Roma, patear la puerta de tu casa, entrar a tu casa, violar a tu mujer, asesinar a tus hijos y no poder hacer nada. Imagínense vivir así. Ay, qué duro estamos viviendo en el México de la violencia. En verdad, lo que nos está pasando ahorita, en verdad, es así, en comparación con lo que vivían los judíos de la Palestina del primer siglo. Ahora, los impuestos. Imagínense, tener que pagar impuestos altísimos que finalmente no se traducían en mejores caminos, ni se traducían en ayuda a los necesitados. Es más, ni siquiera se le quedaba a tu gobernante, porque Roma ponía
vamos a decir, presidentes, encargados, títeres en cada provincia, pero que realmente le eran fieles a Roma. Entonces, imagínate trabajar y que de tu trabajo, tuvieses que dar impuestos altísimos y que tú sabes que ni siquiera van a ser para tu familia. ¿A dónde se van a ir? A Roma. Para allá se va a ir el dinero. Y ahora viene la religión. Perteneces a una religión que desde que eres lo más pequeño posible te dice que para el mantenimiento de las personas que trabajan en el templo tienes que dar el 10% de tus ingresos. ¡Qué feo! Y no solo eso, también cada varón, una vez al año, estaba obligado a dar una ofrenda para el mantenimiento del templo, todos los gastos que implicaba mantener el templo. Más aparte las ofrendas que tenías que llevar al templo. ¡Qué complicado! Según se ha calculado, ya que pasaba todo el proceso de pagar impuestos en la Palestina de hace 2000 años, déjenme ver si encuentro acá una monedita, creo que sí, acá tengo. Vamos a usar de referencia esta monedita de 10 pesos mexicanos, y ya los hermanos que nos siguen por Facebook que usen su moneda para entender el comparativo. Se ha calculado el día de hoy que en la Palestina del primer siglo, si tú vivías en Israel, de cada 10 pesos que tú ganabas, solo se te quedaba a ti, ¿cuánto creen? Para vivir. 2.50. El 75% del dinero se iba en impuestos y ofrendas. ¿Qué les parece? Vamos a poner números cerrados, esto solamente es para ilustrarlo. ¿Cuánto ganas a la semana? 2,000 pesos, no estoy diciendo que eso se gane, que sea lo normal, mucho o poco, solo un ejemplo, 2,000 pesos. Quiere decir que tú empiezas a trabajar el día lunes, llegas al día sábado, ya trabajaste 40 horas, porque tu trabajo es de tiempo completo, y cuando termina tu trabajo, llega tu cheque, tu papelito que dice pago de bla bla bla, y en el papelito dice concepto, sueldo, bla bla bla, y hasta acá ves 2,000 pesos, y dices tú, ay perfecto, ya la hice, 2,000 pesos. Una recarga de 200 pesos, 1,000 de comida, me quedan 900, útiles de los niños, hay que comprar zapatos, no, sí, ya salí esta semana, ya salí. Y abajo dice, deducción por impuestos para Roma y para el templo. ¿Cuánto hay que descontar? Si era el 75%. ¿Matemáticos? El 10% son 200, multiplíquenlo por 7, ahí ya van 1,400, luego la mitad, otros 100, 1,500. Y al final dice, total recibido, 500 pesos. Ni para comer. Ni para comer. En la Palestina del primer siglo solamente había dos clases sociales. Los muy ricos y los muy pobres. No, clase media, olvídenlo. Y tenían que trabajar de 16 a 18 horas o más para poder sobrevivir. Y tenían que trabajar todos en la casa para poder sobrevivir. Como fuera. Hermanos, ¿sí me entendieron un poco lo que les platiqué? ¿Sí? Perfecto. Ahora, imaginen que ustedes y yo somos judíos en la Palestina del primer siglo, viviendo bajo esa opresión. Ahora imaginen que en medio de nosotros se levanta un maestro con visión perfecta, con metas perfectas, con personalidad perfecta. Llega a nuestras sinagogas o en las plazas del pueblo, comienza a predicar de una manera tal que nosotros sentimos que su mensaje es para nosotros. Imaginemos que lo rodeamos, sus palabras nos desnudan, no podemos esconder nada, nos sentimos completamente exhibidos ante sus ojos. Él reclama santidad y nosotros sentimos que nos está hablando con la voz que solamente puede ser la voz de Dios. Desde dentro sentimos que nos conmueve, nos impulsa a cambiar, nos damos cuenta que nos está diciendo algo que debe ser escuchado. Y dentro de nuestro corazón decimos, sí, esto es la palabra de Dios. Ningún hombre ha hablado como este hombre, tengo que seguirlo. Y en medio de ese fervor, en medio de ese amor que sientes por ese Galileo y que sientes que él por fin está hablando las cosas de Dios como debe de ser, de momento lo escuchas que dice, ama a los romanos. Eso dijo.
Dijo, ama a tus enemigos. Imagínense que ustedes están ahí fervorosos, están hasta llorando. Somos la maestra Adriana festejada por su cumpleaños. Perdón, hermanos de Facebook, hace rato celebramos una hermana que casi llora, por eso hablamos de ella. Entonces imagínense que estamos así, oh Señor, me estás tocando, te voy a amar, me voy a entregar. Y de momento, ama a los romanos. ¿Qué? No, se nos cortó la emoción. Como aquel efecto de sonido que ponen en los ruidos cuando algo falla, ¿no? ¡Ruc! Como si el disco se parara de golpe. ¿Qué? ¿Qué me dio a los romanos? Y de momento dices, tú espérate Jesús, ¿qué estás tratando de decir? Y de momento Jesús dice, si te encuentras un romano y te pide llevar una carga una milla, llévala 2. ¿Qué? Oye Jesús, ¿qué te pasa? No, seguramente no se está refiriendo a eso. Y de momento Jesús contraataca y te dice, ora por los que te están maldiciendo. Oye, espérate, yo soy un hijo adolescente, tengo 13 años, soy judío, en la Palestina de hace 2000 años, me acaban de celebrar mi bar mitzvah, mi ceremonia de mayoría de edad, y yo que tengo 3 hermanos pequeños, tengo ya mañana que irme a trabajar 5 de la mañana al campo, porque ayer un romano saliendo borracho por ahí le clavó la espada a mi papá y lo mató, y me dices que ore por él. Ahora entienden cuál fue la parte del discurso de Jesús que abrió brecha en la sociedad. Esa parte, la parte del amor. Y cuando todavía la gente se acerca y dice, oye Jesús, pero es que has enloquecido, ¿cómo nos estás pidiendo mostrarnos humildes ante personas que lo único que hacen es avasallarnos? ¿Qué no entiendes, Jesús, que de acuerdo a la lógica humana, si uno se muestra humilde ante una persona, lo único que uno provoca es que la persona se vuelva más prepotente? El fuego se combate con fuego. ¿Qué no lo entiendes, Jesús? Ay. A ver, espérate, va una pregunta que es muy importante para ti, Jesús. ¿Le tenemos que pagar tributos a Roma? Nos están matando de hambre, ¿les pagamos tributos? Y ese hombre que te está a punto de transformar, lo escuchas que te dice, dale al César lo que sea del César. ¡Ay! Su discurso marcó tal división que la Biblia dice que en una ocasión, estando en Galilea, rodeado de cientos de personas, cuando lo empiezan a escuchar hablar así, se fueron absolutamente todas las personas. Se quedó solo únicamente con sus 12 discípulos. Y Jesús con toda calma se volteó y les dijo a ellos, ¿ustedes también se quieren ir? Váyanse, no pasa nada, yo me puedo quedar solo. Conocemos la respuesta de Pedro, ¿no? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Bueno, al menos se quedaron 12, perdió asiento, se quedó con 12. Pero ¿entienden por qué causó tal choque el discurso? ¿Sí lo pueden entender, hermanos? Ese discurso está centrado en un hábito que qué costoso y difícil es para muchos cristianos. Pregúntenme a mí qué es lo más complicado, una de las cosas más complicadas de la vida cristiana, y si de veras, sin dudar, se los voy a responder: la humildad. La humildad. La humildad. Sí, porque ir a las páginas de la Biblia y aprender sobre enseñanza y sobre iglesia y comunión es bonito, no lo neguemos, es agradable. ¿Qué palabra usamos mucho en la Santa Cena con la meditación del hermano Facundo? ¿Cuál fue la palabra que él hablaba? Deleite. Deleite. Estudiar y escudriñar la Biblia es un deleite. Es un deleite. Pararme aquí al frente, y no lo digo por lo que nuestra hermana Adriana mencionó, sino porque yo también públicamente lo he dicho, y poder decir en presencia de ustedes que para mí, yo les considero a ustedes mi familia, más que mi propia familia de sangre, es un deleite, ¿no es verdad? Deleite para el que lo dice, porque se siente respaldado, apoyado. Deleite para quien lo escucha, te sientes amado, sientes que alguien te aprecia. Y hablar de la comunión y escudriñar la Biblia son cosas deleitosas, son cosas muy bonitas.
Hay muchos versículos en la Biblia que hablan de comunión y que dicen palabras muy hermosas. Les pongo un ejemplo: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Ah, qué deleite, ¿no? Qué deleite. Esa parte de la comunión es bien linda. El hecho de que alguien se acerque, me cruce el brazo y me diga: hermano, escuché en los avisos que estuviste enfermo, ¿cómo estás? Ya se te quitó el dengue. No, hermano, estuvo bien fuerte. Ánimo, hermano, cuídate. Es agradable, lo hace uno sentir bien. Nuestra festejada, la hermana Adriana, nos decía a nosotros: recibidos llamadas, ¿no? Y fueron bien agradables. Llamadas de felicitación, me hicieron sentir comunión. Qué agradable es eso. Qué agradable es eso. Orar los unos por los otros, ¿no? Mi hermano, mi hermana, estoy orando por ti. Estuve orando por ti. Hermano, qué bueno que viniste. No te había yo visto en 3 semanas. Estuve orando por tu familia. Ay, eso lo sacude a uno, ¿eh? Eso lo sacude a uno. Para que empecemos a ver cómo tenemos que aplicar la humildad, tengo que personalizar esto. Y voy a concentrarme en hacerlo con alguien con quien tengo la confianza suficiente, aunque no está presente, mi esposa, ¿no? Usemos ejemplo la hermana Zaida, ¿no? Que a veces nos ayuda con lo de la cocina, le dan el dinero, cobra, etcétera. A veces ayuda. Hoy le tocó preparar las sincronizadas. ¿Cómo se le ocurrió preparar tan pocas? Bajé ya no había, pero en fin. Ahí está. Ella está en su trabajo, disfrutando la comunión. Es bonito, ¿no? Es bonito y es agradable que ella esté ahí ayudando, y de momento se acerque una hermana y le diga: oiga, hermana, qué buenas le quedaron sus sincronizadas. Es deleite, es comunión, es compartir, es felicitarte, que te sientas bien. Es simpático, ¿no? Yo creo que debe ser bonito para una mamá como la hermana Zaida estar cargando a su bebé y que se acerquen y le digan: ay, qué bonita está la bebé. Créanme o no, mamás, no sé si estén de acuerdo, créanme o no, pero a veces la mamá siente como que se lo dicen a ella, ¿no? Ay, siente bien bonito, ¿no? Qué agradable es eso, compartir esas cosas bonitas. Son bien hermosas, bien hermosas. Hermana Zaida, ¿me puede dar un poquito de dinero? Porque yo voy a preparar el alimento y necesito. Sí, como no, hermana, hermana, aquí está la cuenta, mire, gané 300 pesos. Ay, los voy a apuntar. Ya llevamos 500, ya ha de ser agradable, ¿no? Toda esa parte ha de ser bonita, ¿no? Y de momento, cuando estamos en ese instante maravilloso, donde todo parece que no puede ser ensombrecido, alguien se acerca y le dice: oiga, hermana, pero ¿de dónde preparó esta salsa para estas cosas? No, es que es un pico de gallo. Por favor, hermana, esto no es pico de gallo. Hermana, es que en mi país no lo hacen. Ay, esto no sabe a pico de gallo. Y que en ese momento la hermana Zaida no pueda decir absolutamente nada. No es que no pueda, es que no debe. Oiga, hermana Zaida, fíjese que estoy platicando con un par de hermanas y las hermanas dicen que ya debería otra hermana mejor de tomar lo de la cocina, porque tiene la impresión de que usted y el pastor están clavando el dinero. Y que la hermana Zaida no pueda decir nada. Nada. Lo tiene prohibido. Lo tiene prohibido. Ahora, cada uno de nosotros personalicemos esto. Y cada uno, tú, yo, fabrícate tus propias circunstancias donde es puesta a prueba tu humildad. ¿Es fácil ser humilde? Sí, hablar de la humildad en términos bonitos, maravilloso, maravilloso. ¡Uy, qué lindo! Y de momento leer la Biblia y que encuentre yo en la Biblia una parte que dice: considerando a los demás como superiores a ti mismo. Hasta nos dan ganas de hacer así. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Superiores a mí mismo? ¿Todos? Sí, porque así dice la Biblia. Considerando a los demás, y no pone categorías. O sea, yo me estoy esforzando por llevar una vida santa, por tratar de vivir como a Dios le agrada. No falto a las reuniones. Y el hermano que dejó de venir un mes, que me enteré que andaba adulterando, andaba de borracho, andaba haciendo cosas que no le agradan a Dios, que llegue a la iglesia y que yo tenga que considerar lo que él está por arriba de mí. Estás loco. Ni la secundaria terminó, yo tengo un posgrado. ¿Cómo ves? ¿Es fácil la humildad? Nada fácil. Nada fácil. Nada. Hermanos, aprended de mí,
que soy manso y humilde. ¿Quieres construir prioridades? Solo lo vas a lograr con humildad. Porque entonces entenderás que las primeras prioridades tienen que ver no contigo, sino con los demás. Y ese es un gran problema en el egocentrismo y el egoísmo del ser humano. Porque todos estamos concentrados en que nuestras primeras prioridades sean nuestras. Y vamos a hacer un ejercicio y los reto a que alguien levante la mano y diga: díganme una prioridad que tienen planeada en su vida, secular o espiritual, de aquí a los próximos 5 años, una que tengan planeada, donde ustedes no estén incluidos. ¿Quién levanta la mano? Díganme, los reto. Pero no entendí. Díganme y los reto a que levanten la mano y me digan una prioridad espiritual o material que tengan en su cabeza a cumplir en los próximos 5 años, donde no estén incluidos ustedes. Donde no estén incluidos ustedes. Ah, sí, yo no estoy incluido porque dentro de 10 años me imagino a Michelle bien casada, bien... Perdóname, papacito, si estás incluido. Porque tú eres el papá de Michelle. Y estás pensando en paz para ti mismo. O sea, que tu hija se case y no te dé problemas. No me salgan porque ahí sí. Ay, qué generosos son. No. De aquí a 10 años. De aquí a 10 años. Una prioridad donde ustedes no estén incluidos. ¿Encuentran alguna? El ser humano por naturaleza es egocéntrico. Es egocéntrico. Por eso es que yo les aseguro que en sus prioridades, sí está contemplado el buscar un préstamo, juntar dinero, ahorrar, bla, 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 como sea, porque ustedes tienen deseo ya de comprarse una casa y están dispuestos a invertir por lo menos unos 700,000 pesos en sacar eso adelante. Oigan, y qué bueno, ¿no? Porque eso es muy provechoso, no estoy diciendo que sea malo, por favor. Pero díganme, ¿cuántos de ustedes tienen también en esas prioridades dar algo para el nuevo templo de la iglesia? Lo contemplan. Es más, están pensando en dar si les sobra. Pusimos ahí en la parte de atrás 5 ignarios nuevos para visitas. ¿Saben cuántos quedan? Ya se llevaron 4 y eran para las visitas. Y ahí queda uno y ya le arrancaron la pasta. Nada más están las puras hojas así sueltas. Ahí se fueron 400 pesos de nuestras ofrendas de domingo, No nos interesa. Somos bien egocéntricos, ¿no? Hace 8 días domingo, termina todo, bajamos y me dice Michelle: oye, pa, entraron al baño de ahí abajo y rompieron la tapa. Sí, voy a ver la rompieron. Y pues los que ya vieron la taza del sanitario de ahí abajo no es chiquita, no es sanitario normal, es de los alargaditos. Es más cara la tapa. Y dije: bueno, pues ni modo, ¿no? Pues hay que comprarla. Porque no sé si estén de acuerdo, pero aunque siempre es placentero ir al baño por lo que representa en cuanto a satisfacción física, pero no es nada placentero cuando le toca a uno hacerlo de aguilita, ¿no? Que entendió. No, pues hay que comprarla, ¿no? Pues ni modo, al otro día lunes, ¿no? 250 la tapa, ¿no? Pues ni modo, ¿no? Ya que no hay de otra, ¿no? Pues hay que comprarla, porque pues, no es mío, porque lo voy a cuidar. Se rompió, pues que se rompa, pues que lo pague. Por naturaleza somos egocéntricos. Por naturaleza nos resistimos a eso, a la humildad. Nos resistimos mucho. Por eso es que los días domingos saludamos a las personas con quienes nos llevamos bien. Y a los que no los saludamos, con los que no nos llevamos también, nada más es hola hermano, pero no damos la mano. Hasta en eso somos egocéntricos. Hasta en eso. Analícenlo. Por eso es que la humildad es tan complicada, hermanos, pero si queremos aprender a tener prioridades correctas, lo primero es la humildad. Y no es nada fácil. Nada fácil. Que alguien llegue a tu casa y enseñarle a tus hijos y a tu esposa, en el momento en que un hermano de la iglesia pise la puerta, se convierte en la persona más importante. Hay que tratarla y hay que atenderla de la mejor manera. Cuesta trabajo, mucho trabajo. Mis hermanos, rompamos ya las estructuras de ego que tienen aprisionado nuestro ser y empecemos a tratar de ser más humildes, cada vez más humildes, cada vez más humildes.
cuando empiece a pasar eso, tus prioridades van a empezar a cambiar. Y entonces te vas a dar cuenta que lo primero que te va a preocupar hacer es lo que Dios manda. Después te va a preocupar hacer lo que sea de bendición a otros. Y a lo último, te empezará a preocupar lo que sea para tu propio placer. Inténtenlo. No es nada fácil. Sobre todo cuando no solamente te topas con personas que se sienten más que tú, sino que te lo demuestran. Ah, sí, porque sí los hay. ¿O no? Claro que los hay. ¿Los hay en la iglesia de Cristo? Claro que los hay en la iglesia de Cristo. ¿Y cómo batalla uno? ¿Cómo batalla uno? ¿No? Ah, cómo me cuesta trabajo, hablo a título personal como pastor, ¿no? Personas que uno se acerca, hermano, no te vi el domingo. Ah, sí, pastor, es que tuve un compromiso. Por dentro no saben cómo siento. Es una de las cosas que más trabajo me cuesta controlarme. No, soy sincero, ¿no? O sea, no saben, mientras tú me estás diciendo eso, yo por dentro estoy, Señor, ciérrame la boca, por favor, Señor. O sea, tranquilízame, porque yo me altero mucho. O sea, por dentro, yo no puedo creer que alguien me diga que tiene un compromiso más importante que Dios. O sea, me sacude por dentro y me preocupa, porque estoy en presencia de una persona carnal que no prioriza las cosas, que no ama a Dios. Y eso le puede llevar al desastre. Y me desespera mucho. Me dan ganas de decir, pero qué poca fe tienes. O sea, ¿cómo es posible que ames tan poco al Señor? ¿Qué no te das cuenta que tu vida se puede volver un desastre? Porque desde que se inventó la palabra compromiso, ya, eso quiere decir, no me preguntes qué fue. Básicamente es lo que nos dicen, tengo un compromiso, no me preguntes más, Y si se atreve uno a preguntar para descubrir su fantástico compromiso, el fantástico compromiso fue ir a comer picaditas ojo de agua con el primo que vino de visita. Su fantástico compromiso fue aprovechar que el domingo está más barata la ropa en el tianguis de Fortín. Y necesitaban ya pantalones de mezclilla toda la familia. Cuesta mucho trabajo la humildad. A título personal yo se los digo, ojalá y nos esforcemos, hermanos, por hacerlo. Nos esforcemos por hacerlo, porque cuesta mucho trabajo. Considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Les voy a poner un reto que parece increíble, pero es maravilloso. Así termino el reto y vamos a la siguiente cualidad. El reto es, ¿qué es lo más grande que puede estar por encima de nosotros? ¿Qué es lo más grande que ustedes imaginen que puede estar por encima de nosotros? Lo más grande. Hablo, obvio, de persona o cosa. ¿Qué creen que sea lo más grande que puede estar por encima de nosotros y de cualquier ser humano y de la creación? Dios. Trata a los demás como tratarías a Dios. Si no lo estás haciendo así, no eres humilde. Mi risa no fue de simpatía, fue de nervios. ¿Cómo que se siente? O sea, que venga yo con el que ya le di 3 consejos y ya me desobedeció, y viene por 4ª vez. Que vea yo venir al joven que pone en internet imágenes con groserías o las comparte, y que se acerque a mí, que yo le diga ¿cómo estás? Y que él me diga bien, hermano. Cuando yo sé que no es así, y tener que tratarlo como trataría yo a Dios, porque si no lo hago así no estoy siendo humilde. No sé si eso les esté pesando, pero yo nada más de decirlo pesa, pero no hay alternativa. Solo así puedes ser el líder que Dios necesita, y solo así puedes empezar a desarrollar las prioridades adecuadas. Mucho cuidado, sobre todo hermanos que están aquí y que Dios los usa para hacer ejercicio público de la palabra. Cuidado, hermano Luis Miguel, cuidado, hermano Daniel Loesa, cuidado, hermano Luis Hernández, cuidado, hermano Luis Cortés, cuidado, hermano Paco Orduña, y no sé si alguno se me escape. Tengan mucho cuidado. El hecho de usar un púlpito, lo único que indica es que a ustedes Dios ya les ha dado el conocimiento necesario para compartirlo con sus hermanos. Pero tengan mucho cuidado, no empiecen a creer que por hacer eso ustedes son mejores que los demás. No, considérense inferiores a todos los demás, y entonces sí, su mensaje va a ser extraordinario. Ay, hermanos,
Estamos hablando de cosas que dicen, ya me las sé, pero no las hemos hecho. Pero no las hemos hecho. Y solo así se construyen las prioridades. Segundo hábito, ahí aparece la palabra. ¿Se acuerdan que nos leyó la hermana Carmen de Mateo 6:10? ¿Alguien se acuerda? Como decían el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. ¿Qué más quieren que les diga? Traigo acá una hojita del libro de líderes de papel donde habla de esto del hágase su voluntad. Les quiero leer esta parte. Dice así: esta frase de la oración conocida como el Padre Nuestro encierra más ideas de las que parece. El llamado a la voluntad de Dios bien puede estarnos enseñando que en nuestras plegarias, cada vez que oremos, debemos invocar porque se cumpla la voluntad de Dios de una manera completa, lo que le deja a Dios la libre elección de hacer con nuestras vidas lo que Él quiera. Hágase tu voluntad. ¿Qué le estamos diciendo al Señor? Haz con mi vida lo que tú quieras. Y disculpen, hermanos, pero tenemos que ser francos. ¿Cuántas de las veces el cristiano se esconde bajo el hágase tu voluntad? Pero únicamente el hágase tu voluntad es: Dios, te estoy tomando en cuenta, pero no te voy a hacer caso si es que tu voluntad no es lo que yo quiero. Por eso es que usted ve, hermanos, que en las reuniones de oración de cualquier iglesia llegan a los cultos diciendo cosas como: hermanos, por favor, ayúdenme a orar por mi trabajo. Hermanos, por favor, ayúdenme a orar por mi novia. Hermanos, ayúdenme a orar por quién va a ser mi novio. Ayúdenme a orar por la universidad en la que voy a trabajar. Ayúdenme a orar por si yo voy a invertir en este negocio. Llenas están las iglesias de cristianos que siempre dicen cosas como esas. Les aseguro que ni siquiera el 5%, ni siquiera el 5% termina siendo la voluntad de Dios. Solo hacen su voluntad. Pero al hacer una petición en la iglesia, piensan que nada más por eso, mágicamente ya, le están entregando toda sujeción a Dios. Mentira. Lo único que quieren es maquillar de espiritualidad su carne, para que así la gente diga: ay, mira, está clamando por su novia. Al final va a ser lo que quiera. Ustedes dirán: no, hermano, no, perfecto. ¿Cuánto tiempo oraste antes de casarte por tu esposa? ¿Cuánto tiempo? Ay, hermano, esto ya se empezó a poner incómodo. ¿Cuánto tiempo oraste para engendrar a tu hijo? ¿Cuánto tiempo oraste antes de que naciera? Híjole, hermano, la verdad es que se me chispoteó porque el Dios me falló. O sea, ni siquiera lo esperabas. Los hijos no son palomitas de microondas, no se tienen simplemente para entretenerse. Están ahí para cumplir un propósito en su vida y para que Dios nos use a nosotros para transmitir en ellos las virtudes de Cristo y que ellos se conviertan en gente triunfadora. ¿Cuánto tiempo oraste por la llegada de tu hijo? ¿Cuánto tiempo oraste por casarte? Ahí a la salidita del registro civil te agarraste a dos que ni conocías para que fueran testigos. No más porque por la calentura y ya me quiero casar. Y no estoy hablando de calentura en el sentido sexual, por favor, sino en la ansiedad humana ya de querer cumplir con algo que tú creías que era tu meta. Yo por eso le estoy pidiendo a Dios que me dirija hacia qué terreno comprar. ¿Ya compraste tu terreno? ¿Cuánto tiempo oraste por ese terreno? ¿Cuánto tiempo involucraste a la iglesia que orara por ese terreno? Hermano, ya me puse nervioso. No te sientas nervioso, preocúpate. Nervioso no, siéntete preocupado. Porque en tu vida tienes una colección de cosas que no fueron hechas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cada una de ellas te puede representar una crisis posible en tu futuro. Por eso mejor detente y toma todas las cosas y vuélvelas, acomódalas, reconéctalas a la voluntad de Dios. Y tú dirás: pero ¿y ahora cómo le hago? Bien simple, hágase tu voluntad. A partir de hoy ya no voy a hacer nada que no esté aprobado por Dios. ¿Cómo saber si las cosas las aprueba Dios?
varias recomendaciones. La primera, no te guíes de tus emociones. No te guíes de tus emociones. Es que yo siento que Dios me dice, no te creas. No te creas. Por muy firme que tengas el sentir, por muy seguro que tú jures que es Dios, mejor no creas. Te lo recomiendo, no se imaginan cuánto. Mejor te lo recomiendo. Es que yo ya sentí que Dios me dijo. Mejor no. Eso déjalo a lo último. Ya que vimos lo primero de las prioridades, eso déjalo a lo último. Dios tiene otras maneras de corroborar lo que tú estás creyendo. Varias. Uno, la Biblia. Y para que Dios te hable a través de la Biblia, tienes que hacer un poderosísimo esfuerzo, terrible esfuerzo, gigantesco esfuerzo, descomunal esfuerzo para oír a Dios a través de la Biblia. Léala. Si no, no vas a escuchar su voz. Segundo, Dios ha utilizado personas alrededor tuyo y les ha dado el conocimiento como para que ellos a través de eso te hablen acerca de la palabra de Dios. Búscalos y pide su opinión. Vamos a ver qué te dicen. Probablemente lo que te digan vaya en el sentido de lo que tú quieres hacer. Como dicen, bingo, lotería. Dios te está corroborando lo que tú estás sintiendo. Y si después lo buscas en la Biblia, lotería, Dios ya te está corroborando por segunda vez. Y después observa las circunstancias. ¿Son las más propicias para hacer lo que tú quieres? También las circunstancias te corroboran. Es que siento de Dios que tengo que poner un negocio. ¿Tienes dinero? No, pero siento de Dios que tengo que poner un negocio. ¿Pero con qué lo vas a poner? Voy a pedir un préstamo. ¿Te vas a endeudar? Sí, que me preste Letra 20,000 pesos. Voy a pagar 40,000 al final, no me importa. Denme 20,000, quiero poner mi negocio. Oye, ¿y con qué lo vas a pagar? Con lo que el negocio va a producir. Regla básica de administración: nunca proyectes nada sobre dinero que no tengas en las manos. Y tú ya estás proyectando que el negocio va a funcionar. Pero es que Dios me lo puso en el corazón. Le voy a pedir a mis papás. No tienen. Si lo de la cuarta transformación de 65 y más apenas si les da para pagar la renta. Y ahora quieres que te presten 20,000 pesos. Pero es que Dios, por favor, no confiemos demasiado en nuestras emociones. Nuestras emociones, cuando son bien positivas o son bien negativas, suelen alejarse del centro y del equilibrio que es seguir la voluntad de Dios. Mis hermanos, ¿qué frase? Y es la frase con la que concluimos: hágase tu voluntad. Quiere decir que en esta semana no vamos a hacer absolutamente nada que no sea aprobado por Dios. Que no sea aprobado por Dios. Y aquí es a donde su servidor, como pastor de la iglesia, se comienza a desesperar. Pero voy a controlarme. Humildad. Porque yo sé que voy a terminar de orar y los que andan con incrédulos, bendito Dios, ojalá y ahorita diciendo amén agarraran el teléfono y le dijeran: mi vida, amada mía, te amo con todo mi corazón, pero no eres hija de Dios. Disculpa, no puedo tengo que romper mi relación contigo. Y la única condición para que tú y yo podamos seguir juntos es que me acompañes a la iglesia y que públicamente hagas profesión de tu fe, para que le dé testimonio a mi iglesia que eres hija de Dios. Ideal sería, maravilloso, que terminando se acercaran a los hermanos y dijeran: hermano, es que, estoy hablando de los jóvenes, ¿no? Hermano, es que tengo una novia, ella es cristiana, pero me gustaría darlo a conocer a la iglesia, para que mis hermanos sepan y así haya más ojos sobre nosotros, cuidándonos de que no hagamos nada incorrecto. ¿Sería ideal, no? Sería ideal que terminando se levantaran y algún hermano dijera: hermano Miguel, puede venir, y después le hablara al hermano Martín: hermano Martín, mira, en presencia del hermano Miguel como testigo, quiero pedirte disculpas porque he sido antipático contigo, te he dado una mala respuesta, una mala palabra. ¿Se imaginan? Qué maravilloso ver a las hermanas acercarse con la hermana del alimento y ver a la hermana 1 ir con la hermana 2. Hermana, hace 15 días te tocó hacer el desayuno y estando en la fila me quejé de tu alimento, dije que estaba duro, que estaba mal cocinado, perdóname, te falté al respeto porque lo tenía yo que haber hecho solo contigo y no refrené mi lengua y hasta le di mal testimonio a los que estaban detrás de la fila. En el nombre del Señor te pido una disculpa, no lo vuelvo a hacer. Y aquí es a donde yo me empiezo a desesperar, porque sé que después del amén lo más probable es que las cosas sigan completa,
igual. Cálmame, Señor, humildad. Pero aspiro a que alguno de nosotros encuentre en estos temas la clave como para poder decir: renuncio ya a los hábitos de mal liderazgo que he estado llevando a lo largo de los años, y consciente y voluntariamente voy a empezar a practicar los hábitos de liderazgo de Cristo. Sé que voy a exagerar poniendo tiempos, pero si nos atreviéramos a hacer eso, les aseguro, mis hermanos, les aseguro que en un año la vida de todos estaría totalmente transformada. Se los aseguro. Pero el problema es que no queremos hacer eso. Ojalá y la voz del Espíritu termine de hacer su trabajo y cada uno de nosotros siente en el interior en qué áreas tenemos que empezar a practicar la humildad y la sujeción. Oremos, hermanos. Señor, estamos concluyendo viendo la quinta cualidad que tenía el liderazgo de Cristo. Y esta cualidad nuestro Salvador la desarrolló a través de hábitos que todo el tiempo practicaba. Por eso es que es maravilloso que el hecho de que Él fuera Dios en carne, eso para Él no representó el argumento como para decir: yo ya soy Dios, ya no tengo que hacer estas cosas porque ya estoy arriba. Desde que nuestro amado Salvador se levantó del trono en la eternidad para traspasar las nubes, para venir a descansar en el útero de una mujer, desde ese momento nos dio una lección de humildad. Decidió hacerse inferior a los ángeles, aun cuando ya había heredado, dice el libro de Hebreos, un nombre más excelente que el nombre de ellos. Desde ahí empezó la lección de humildad. Manso y humilde de corazón. ¿Cuántas veces te habrás refrenado de decir lo que pensabas y sentías? Sentado a la mesa con las prostitutas, con los cobradores de impuestos, ¿habrás sentido ganas, Jesús, de levantarte y empezar a reprocharles o azotarles con un atajo de cuerdas como lo hiciste en el templo con los que lucraban con la religión? Y sin embargo, humilde, te quedabas callado, esperando a que la voz de su propia necesidad hablara, para entonces tú sembrar una semilla que llegase mucho más profundo. Humildad. Qué complicado, Señor, vivir en un mundo donde se engrandece a los soberbios, donde tan solo tenemos como gobernantes a personas que no esconden, Señor, sus vínculos ilegales con otras personas, sea el país que sea, cualquiera es lo mismo. Políticos, Señor, que de ninguna manera se retractan de las cosas equivocadas que hacen. Y qué curioso, a los soberbios los adulamos, los defendemos. Es más, hasta estaríamos dispuestos a trabar una buena pelea para defender a mi cuñado, a mi primo, que lo pusieron como líder de la asociación de taxistas. Él no es corrupto, él no cobra de más, él no trata mal a su cliente. Mi primo el taxista no hace que los clientes vayan 2 horas escuchando dentro de su taxi su insoportable música, Señor, esa pornografía auditiva que son las modernas letras, Señor, del reggaetón. El ego nos gana, el yo vence, el tener la razón lo imponemos por decreto por encima de cualquier cosa. Qué desesperante, Señor Jesús, debió haber sido para ti permitir que los brazos de un soldado te sujetaran el tuyo, mientras las manos de otro te ponían un clavo, y recibir el primer martillazo que atravesó tus huesos y tus tendones. ¿Cuánto trabajo te debió haber costado? Con un solo gesto, los pudiste haber pulverizado, pudiste haberlos desaparecido de la faz de la tierra. Con un gesto hubieses destruido todo el planeta, todo el universo, y con otro gesto hubieses vuelto a crear otro. Qué difícil debió haber sido para ti no bajarte de la cruz. 3 horas de agonía y la gente al pie de la cruz diciendo: si eres hijo de Dios, bájate. Y lo pudiste haber hecho en cualquier momento.
Señor, ¿cuánto nos hace falta aprender de la humildad? Al no tener humildad no tenemos prioridades correctas. Pensamos solo en nosotros, después en los que están junto a nosotros y al último en ti, en el orden equivocado. Ayúdanos a ser humildes, Señor. Vivimos en un mundo que premia la soberbia. No estamos dispuestos ya a seguir el juego del mundo. No estamos dispuestos. Vamos a ser humildes con todos. Y si nos topamos con gente incrédula que en nuestra humildad piensa que es cobardía, les respetaremos y daremos la vuelta, porque no somos cobardes, pero tampoco les vamos a faltar al respeto. Y si alguien, Señor, está siendo injusto con nosotros, de manera respetuosa, iremos a las leyes humanas que tú has permitido establecer para reclamar lo que por derecho nos corresponde. Pero ya necesitamos ser humildes. Ya necesitamos ser humildes y sobre todo tener sujeción. Hágase tu voluntad. Lo podremos repetir 10,000 veces y sin embargo no hacerlo ninguna. Hágase tu voluntad. Solo haré lo que tú mandes. Solo pensaré lo que tú quieras. Solo diré lo que a ti te agrade. Solo caminaré por las veredas que tú hayas bendecido. Solo hablaré las palabras que te glorifiquen. Hágase tu voluntad. ¿Por qué no, Señor? Vamos a ponerlo en práctica. Esto no es imposible. Para eso tú viniste a esta tierra, para enseñarnos que hacer la voluntad de Dios era posible, para enseñarnos que por nuestra propia cuenta es imposible y para demostrarnos que estando en ti lo imposible se vuelve posible. Ayúdanos, Señor, que vivamos una vida de mayor humildad y de mayor sujeción. Nuestras prioridades empezarán a cambiar. Nuestro liderazgo se activará como un liderazgo poderoso y sobre todo espiritual. En un año, nuestros matrimonios, nuestro entorno, nuestras finanzas, todo va a empezar a cambiar. Pongo todo esto en tus manos como una oración, Señor, pidiendo que el Espíritu lo aplique a nuestras vidas y que todos lo pongamos por obra. Al despedirnos, llévanos con bendición, oramos por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, estamos despedidos, gracias por su atención. Recuerden las actividades de la iglesia y también recuerden las actividades que tenemos un poco más lejanas. Que Dios les bendiga. En Facebook, en la página Miguel Montoro, pueden buscar la transmisión para poder volver a ver este estudio. Estamos despedidos, también cerramos la transmisión.